La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Javier Milei está cumpliendo hoy, 10 de diciembre, un año como presidente de la República Argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Tras una carrera meteórica, el economista y ex panelista de televisión fue electo presidente con un discurso de tono elevado y muchas veces confrontativo. Milei no llegó solo al poder, llegó en medio de un gran descreimiento sobre la clase política y un gobierno anterior que no pudo responder correctamente a las necesidades de sus gobernados. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal. ¿Cuál es el escenario actual? Mientras Milei presume de sus logros macroeconómicos, como controlar la inflación, los tipos de cambio y el déficit, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de ese país reveló que el nivel de pobreza en el último trimestre del año alcanzó al 49,9% de la población, es decir, a 23 millones de personas. Vale agregar que este registro es 6 puntos menor que al comienzo del año 2024. Según datos del INDEC de Argentina, un análogo de nuestro INE, el desempleo en ese país es del 7,6%. ¿Cambió algo en Argentina desde que Milei es presidente? ¿Logró aplicar los planes que lo llevaron al sillón de Rivadavia? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Nelson Castro, periodista, conductor de Telenoche en Canal 13, del Corresponsal en TN y de Crónica de una tarde anunciada en Radio Rivadavia. Francisco Morales, Otra Mañana. Nuevamente nos estamos dando el enorme gusto de entrevistar al doctor Nelson Castro aquí en Oriental en Otra Mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bella mañana. Un saludo para vos, tu equipo, toda la gente de la radio y toda tu audiencia enorme en Uruguay. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente, doctor. Se cumple un año de Milei como presidente. ¿Qué evaluación hace, como en el colegio cuando íbamos? ¿Qué nota le pone? Bueno, obviamente es interesante escuchar estos audios, ¿no? Para recordar el punto de partida. Milei tiene algunos éxitos objetivos y claros, ¿no?, en el desarrollo de su gobierno, ¿no? El tema económico, fundamentalmente la reducción de la inflación, la caída del riesgo país, es decir, en lo macroeconómico el gobierno de Milei es un éxito, claramente, ¿no? Repito, ¿no? Todos esos indicadores son positivos y con perspectivas de continuidad. Desde el punto de vista de la microeconomía, de la economía de todos los días, la cosa es otra. Es decir, hay un tema para explicar esto muy simple, ¿no? La inflación, Milei la ha reducido claramente de un riesgo de hiperinflación a 120% terminado en el año, lo cual, obviamente, cuando lo comparan con los parámetros de ustedes es un disparate. Uh-huh. Pero los sueldos no aumentaron 120%. Entonces, en la población el ajuste es brutal, porque el ajuste lo pagamos todos, no lo paga la casta. Y ese es un debe que tiene Milei. Aun cuando en algunos sectores, Francisco, comienza a haber una leve recuperación, ¿no? Y eso también es cierto. Hay sectores muy afectados, los jubilados. La situación de los jubilados es catastrófica en Argentina. Así que esa es la otra cara de lo positivo. En lo macro, un éxito absoluto. En lo micro, todavía un ajuste brutal con mucho costo y mucho sufrimiento para la gente. Milei ha restituido el orden público de la calle. Que digo de la calle, digamos, no hay más piquetes, fundamentalmente en Buenos Aires, que era el centro de los piquetes. Eso es algo que la población, la mayoría de la población, valora. Y eso también es un punto positivo porque lo ha hecho
sin mayor violencia. Es decir, no es que ha habido algunos casos reprochables, que todos hemos reprochado, pero no ha sido algo de una violencia sistemática, porque Milei ha interpretado, Francisco, que la gente estaba harta de eso. Entonces, este es un apoyo importante. Hay algunos hechos en el combate contra la violencia, sobre todo en Rosario, que hay avances positivos. No está solucionado el problema, la inseguridad es un grave problema, ¿no? Y todo el tema de la desburocratización del Estado, eso es algo que la población valora. Así que esos son los puntos positivos. Los negativos, un gobierno, bueno, con esta deuda social que es brutal y con un nivel confrontativo absolutamente negativo, inentendible, ilógico y criticable. Te doy estos 3-4 puntos para no abrumarlo con más cosas, ¿no? Está bien, y vamos a ir desgranando algunos puntos de esos. Aquí en el programa hemos comentado, doctor Castro, en el correr de este año de Milei como presidente, que el ajuste que tenía que hacer, lo tenía que hacer, no le quedaba margen a la Argentina para no ir por ese camino. El tema era el costo a pagar, y con el costo a pagar asociado a cuánto tiempo el argentino medio, las clases medias, el público en general, le iba a dar tiempo para que, está bien, yo acepto un ajuste, pero dame una perspectiva, un horizonte donde se vea luz al final del túnel. ¿Cómo está esa relación? ¿Hay luz al final del túnel? Bueno, obviamente hay expectativa, y eso es algo que se ve en las encuestas. Yo no soy digamos, un creyente fiel de las encuestas, pero cuando vos la ves en promedio, bueno, tenés aproximadamente una tendencia. Las encuestas le dan muy bien a Milei, muy bien, lo cual en el contexto del ajuste es realmente, te diría que sorprendente. Si hace un año atrás me hubieras preguntado si semejante nivel de ajuste era, digamos, no apoyado, siquiera soportado por la gente, te hubiera dicho, es una incógnita. Y la incógnita ha demostrado que efectivamente la gente tenía conciencia, el hartazgo con lo que pasó es un punto que Milei tiene a su favor muy importante. Milei llega con alto nivel, cuando digo aprobación del 55, 56, 57%. Él ganó con el 56%, lo cual es realmente muy alto. Y el otro día hablaba el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que es un hombre del peronismo, por supuesto, así que nada que ver con Milei, y él hablaba que está yo desde hace 2 meses en la UOCRA, con todo lo que representa la construcción, están comenzando a ver una reactivación, con mayor demanda de trabajo. Así que para resumirte, hoy el nivel de aprobación de la gestión de Milei es alto, y eso genera una perspectiva de esperanza que es alto. Insisto, alto no significa que sea compartido por toda la población. Claro. Pero está en un nivel levemente superior al 50%, lo cual para un ajuste de este tipo es muchísimo. Doctor, ¿cuánto inciden en esa visión positiva que tienen de Milei que todavía sus opositores y los más acérrimos, como es el caso de Cristina Fernández, parte del peronismo, o el propio Alberto Fernández, estén pasando por los episodios judiciales que están pasando en el presente? Por ejemplo, la ratificación de la condena a Cristina Fernández, o los episodios que eran de Revista del Corazón en un momento, pero se transformaron en un tema penal luego entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. ¿Cuánto inciden esos factores para, entre comillas, distraer de otros episodios? Mucho, claramente mucho, ¿sí? Digamos, si vos ves, hay un ejemplo muy claro que ayer lo mostró, la foto de Cristina Fernández con Kicillof, Massa y demás. Ese pasado a Milei le da crédito. Por eso hay todo un tema en la estrategia que genera críticas. Yo soy muy crítico de muchas cosas del gobierno, ¿no? Así como marco estos puntos positivos que son indiscutibles. Es un gobierno más con un nivel de honestidad significativo, pero con contradicciones, ¿no? Esto de que ha pasado con la ficha limpia, de no aprobar el proyecto que era necesario, significa que el gobierno se encuentra cómodo con la idea de una Cristina candidata.
Y yo siempre digo que lo mismo le pasó a Macri, y mira cómo terminó Macri, ¿no? Claro. Entonces, esas son contradicciones del gobierno, pero claramente hoy uno de los principales beneficios que tiene Milei los da la oposición. Claro, claro. Una oposición absolutamente desvaída, contradictoria, endogámica. Eso a Milei lo ayuda mucho. Claro. Doctor, ayer ustedes en Telenoche arrancaron el noticiero con un informe sobre una familia que tenía que tener más de 3 ingresos para poder cubrir las necesidades de un mes. Y así todo, no llegaban al día 30, el 29 o el 28 se les acababan los recursos. ¿Esa realidad es extendida en todo el país o es una realidad que responde a sectores tal vez con más dificultades que otros, digamos? No, es extendida. Es muy interesante esto, Francisco, y eso es una de las cosas novedosas que ha traído este primer año de Milei, ¿no? Te vas a encontrar, si vos venís a la Argentina, con gente que te dice la mayoría lo que decía ayer este testimonio, no este matrimonio, ¿no? Es difícil que encuentres a alguien que te diga, me está yendo realmente muy bien, aun cuando hay nichos que están yendo bien. Sin embargo, esa gente hoy le da crédito a Milei. Es muy interesante. En ese aspecto, Milei, hay que decirlo, no ha engañado. Así, digamos, esta es la crítica que le hacemos, cuando ha dicho el ajuste lo va a pagar la Casta. El ajuste no lo pagó la Casta. Pero él en su campaña auguró tiempos duros para los argentinos, ¿no? Y esto es algo que se sigue viendo. Se sigue viendo claramente. No es que esta gente estuviera mejor vos no escuchás, hay gente que diciendo estuve mejor con el kirchnerismo, ¿sí? Esto es un elemento también, salvo los nichos muy fuertes del kirchnerismo, ¿no? Que representa todavía un 20 y pico %, ¿no? Eso lo escuchás, ¿no? Pero después no escuchás gente que sale a la calle diciendo, bueno, que vuelvan los otros. Claro. Pero esa realidad de penuria es una realidad extendida en la sociedad, ¿eh? La clase media ha sufrido y sufre mucho. Por lo cual tendríamos que darle entonces el crédito de haber desterrado aquella idea del debate entre gradualismo y shock que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri, que además no ejemplificó al comienzo de su gestión el estado actual de la Argentina. Milei sí fue de frente en ese discurso y además dijo, no hay otro camino que no sea el shock. Efectivamente, es una diferencia muy fuerte y genera estas tensiones con Macri, que son además inentendibles desde el punto de vista de la lógica de construcción de poder. Porque es claro que Milei para ganar necesita de los votos del PRO. Eso está claro. Es decir, la gente que hoy vota a Milei votó mayoritariamente al PRO en el pasado, ¿no? La elección, la segunda vuelta del año pasado lo muestra. Claro. Patricia Bullrich había sacado 26%, Milei 30%, Milei sacó 56%, claramente. Es eso, ¿no? Ahora, ese es un punto que vamos a ver qué evolución tiene durante la elección, ¿no? El mileísmo con la gente del PRO gana una elección, divididos no ganan. Claro. Doctor Castro, cuando en la campaña electoral Milei se enfrentó a Massa, Massa sacó todas sus habilidades de político y en el debate uno suponía que se había impuesto sobre Milei. Todo lo contrario había pasado en el debate que en TN tuvieron Agustín Rossi y Victoria Villarruel, donde es un término muy poco académico el que voy a usar, pero le bailó un malambo arriba a Rossi en aquella noche. Usted escribió en 2009 el libro La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos y parece que esas desuniones entre presidente y vicepresidente se están confirmando nuevamente. Días pasados dijo Milei en un reportaje con sus colegas de La Nación que Villarruel no participaba en la toma de decisiones del gobierno. ¿Esa situación ya no tiene vuelta atrás? ¿Es la única realidad, la desunión nuevamente entre un presidente y una vice en Argentina? En la política todo es voluble, ¿no? Así que todo es un movimiento continuo. Pero parece difícil una vuelta atrás, ¿no? Milei es un hombre, de un punto de vista de su personalidad patológico, ¿no? Es un hombre que
disfruta de la confrontación. Disfruta, él se siente cómodo confrontando en forma clara y en forma, yo diría, violenta desde el punto de vista de lo verbal, ¿no? Ujú. Así que parece difícil. Villarroel parece difícil, cuando ha habido gestos, ¿no?, de Villarroel últimamente para ver cómo apacigua eso, pero parece difícil porque esa ha sido una confesión de Milei innecesaria desde el punto de vista de lo que voy a decir, la lógica del poder. ¿Para qué lo voy a hablar de esto? Podría decir, bueno, lo de siempre, hablamos, tenemos diferencias, pero nos llevamos bien. Milei gusta de la confrontación, por eso parece poco probable que vuelva, aun cuando también Milei ha tenido contradicciones, es decir, lo trató al líder chino de comunista de lo peor, se va a encontrar con el líder chino, se encontró con él ahora en Río de Janeiro. Claro. Digamos, así que Milei tiene también la contradicción, pero en lo de Villarroel hay todo un componente personal, ¿no? Y en esos componentes personales Milei es muy visceral, visceral, y te repito, disfruta de eso, lo disfruta, y este es un problema. Sí, días pasados estuvo aquí en Montevideo cuando participó de la cumbre del Sí, Mercosur, claro. y luego fue a un almuerzo de ADM donde se soltó con la frase odio al Estado, digamos. Sí, sí. Aquel discurso que tenía Milei de panelista de televisión es el mismo discurso que tiene hoy como presidente. En eso Sí, se mantiene no honesto, cambió. llamémosle de alguna manera. No cambió, lo cual es un valor, ¿sí? Nadie puede decir en la esencia que se ha sentido engañado por Milei, pero eso no representa, digamos, esa forma de manejarse en las relaciones, lo que pasó en Montevideo y demás. Es un absurdo, no tiene sentido. Lo cortés no quita lo valiente. Vos podés tener diferencias con el otro, ¿no? Y eso no significa que seas más débil. Ujú. No, ese es un grosero error de Milei, pero está vinculado con su personalidad patológica, ¿eh? Milei tiene un hubris, ¿no? Yo he hablado muchas veces de esto, ¿no? Y así como lo tenía Cristina, lo tiene Milei. Milei cree que él es el dueño absoluto de la verdad y que todo es como él piensa que es, y eso no es así. Ujú. Doctor, con respecto al tema político y a la circunstancia en la que Milei asume como presidente, hablábamos de un presidente débil en cantidad de votos en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, pero ha logrado sortear, luego de muchos ajustes, la ley bases y algunas otras iniciativas parlamentarias importantes. ¿Cómo lo ha logrado? Lo ha logrado, es interesante porque esto marca también una contradicción. Él, que desprecia la política, lo ha logrado negociando políticamente. La negociación política, la palabra negociación no es mala, ¿no? Es mala cuando se hace mal. ¿Cómo lo ha logrado? Negociando. Claramente, el fracaso primario que tuvo en la ley base fue por la necedad de no negociar. Desde ese punto de vista, la incorporación de Guillermo Franco a la jefatura del gabinete ha sido un aporte. Uh-huh. Eso es una contradicción. ¿Ves? En el gobierno de Milei. Milei desprecia la negociación. ¿Cómo se logran esos acuerdos? Negociando. Porque te voy a decir algo, Francisco, aun cuando Milei hiciera una elección extraordinaria en octubre próximo, debería ganar por el 90% para tener una mayoría en diputados y senadores. No va a ocurrir eso. Claro. Por lo tanto, va a seguir teniendo minorías. Va a necesitar construir mayorías políticas, ¿no? Y eso, la única manera de lograrlo es la negociación. Uh-huh. Doctor, doy un paso hacia atrás. Cuando hablábamos del discurso confrontativo y muchas veces violento de Javier Milei, en el gobierno de Cristina, sobre todo luego del 54%, ocurrieron ataques permanentes hacia periodistas. Usted Sí. era blanco de esos ataques. Había programas de televisión financiados con recursos públicos en el cual se hacían ese tipo de ataques. Y ahora hay colegas que nos merecen el máximo de los respetos que siguen denunciando esa situación. Por ejemplo, su colega Marcelo Longobardi habla de que lo llama el presidente Milei de periodista ensobrado, a él y a varios. ¿Cómo se entiende esa dinámica de pensamiento que tiene Milei con respecto a la actitud que asumen periodistas independientes a la hora de criticarlo, y él no interpreta la crítica, sino que interpreta un ataque?
Yo soy absolutamente crítico de esto, como lo fui durante el kirchnerismo, y solidario con Marcelo y con todos los otros colegas que sufren estas cosas. Esto forma parte de un nuevo, de lo que está pasando en la política como consecuencia de la presencia de las redes. En eso se asemeja a Donald Trump, también a Bolsonaro, ¿no? En esta actitud depreciativa y despreciativa de la prensa. Que hay corrupción en la prensa, lo hay como en todas partes. Él debe señalarlo puntualmente. Claro. ¿No? Así como nosotros debemos decir, mira, este político está corrupto por esto, por él. Debe decirlo, y los casos que estén demostrados, claramente todos los reflejaremos, como lo hemos hecho con otros. Pero ahí subyace allí otro problema, que es esta creencia de que, porque obviamente él tiene ese calificativo para los periodistas que somos críticos, no para los que lo elogian. No hay, entre comillas, sobrados entre los que lo elogian. Eso marca la falta de sentido, ¿no es cierto?, y de fundamento y de coherencia lógica de esa crítica, ¿no? Milei cree que enfrentándose con la prensa va a solucionar algún problema. Esto también lo cree Trump, ¿no? La historia demuestra que se equivocan, como se ve equivocar Milei. Eso no significa que no nos pueda criticar, son dos cosas distintas. Te puede decirme, mire, Nelson, esto que usted dijo no es así, por A, por B, por C, y nosotros lo reflejaremos. O esgrimiremos los argumentos para nuestro fundamento. Pero lo que él hace no es eso. Vos fíjate que él se basa en pequeñas cosas, cuando, por ejemplo, alguno puede dar una información no exacta, claro, y se corrige, bueno, se rectifica, para asimilarla a una actitud de deshonestidad, ¿no? Y esto es absolutamente incorrecto y además injusto con la historia de muchos periodistas que hicieron mucho por defender la libertad cuando Milei no lo hacía. Hay que recordar que Milei fue partícipe de los equipos de campaña de Daniel Scioli durante la campaña del 2015. Doctor, Milei entró a la política con un discurso anticasta, antisistema político, como le llamamos en Uruguay, muy furibundo. Como usted dijo, ha tenido que negociar con la política, pero a mí me ha llamado la atención fuertemente desde aquí, desde el otro lado del Plata, que no hay una elección más casta que Ariel Lijo para integrar la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo puede llegar alguien a tener un discurso anticasta y elegir para nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia, o la Corte Suprema, como le llaman ustedes, a alguien con el perfil y los antecedentes del señor Lijo? Bueno, forman parte de las contradicciones, no solamente eso, que Daniel Scioli forma parte del gobierno de Milei, es parte de Scioli de la casta política. Guillermo Franco es un hombre muy importante en el gobierno, es un hombre que había sido funcionario del kirchnerismo, ¿no? Y así tantos otros, Caputo, ¿no? Por eso forma parte de las contradicciones del gobierno, forma parte de las contradicciones del gobierno, que hoy, por supuesto, no es un tema de la gente. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Yo estuve cubriendo las elecciones. Ahora, cuando vos tenés una crisis económica como la que tiene la Argentina, el voto de la gente no va a venir ni por esto del hijo ni por otras cosas. Va a venir por qué es lo que pasa en el bolsillo, ¿no? Y Milei ha conectado con eso. Todo lo otro, yo por eso a lo otro le doy importancia, ¿no?, en lo que hablo, pero lo pongo en contexto. Hoy el problema de la gente es cómo llegar a fin de mes. Y si Milei logra que la gente llegue a fin de mes, y por supuesto, porque está lo del hijo, mientras tanto tenés la justicia tiempista que avanza contra Cristina, eso son cosas positivas. Hay cosas contradictorias como lo que pasó con Ficha Limpia, pero en el plano, digamos, de la mayoría de la gente del común, lo que va a determinar el futuro de Milei es la economía. Doctor, dos preguntas para cerrar la entrevista. La primera es, ¿quién es la oposición hoy en Argentina? ¿Es el macrismo o es un socio? ¿Es el peronismo o por su desbunde actual no configura como tal? ¿Cómo conecta Milei no con el AMBA, sino con
el norte argentino, el sur argentino. ¿Dónde está la oposición al gobierno de Milei? Teniendo en cuenta que Argentina, en un sistema electoral muy particular, ya el año que viene tiene elecciones de vuelta. La oposición está en el peronismo, digamos, hoy. El peronismo está tan desbandado y desvaído que el kirchnerismo sigue siendo el núcleo numérico más importante, ¿no es cierto?, con una gobernación en la provincia de Buenos Aires, una gobernación que marca también una enseñanza, ¿no? Es decir, el gobierno pudo haber ganado la provincia de Buenos Aires si se hubieran unido Píparo y Grindetti. Uh-huh. Juntos habían sacado el 51% de los votos y se lo sacó el 44%. Entonces, digamos, como elección para el futuro. La oposición está hoy atomizada, ¿no? Y este es un problema porque la estructura más fuerte de la oposición la sigue teniendo Cristina. Y Cristina sola una elección no la gana. Entonces, esa es una ventaja para el gobierno. Hay una oposición atomizada. La clave del gobierno hoy para ver cómo mantiene su poder pasa por lo que sucede con, digamos, con sectores que estaban identificados con Juntos por el Cambio. Digamos, esos son los sectores que le determinan, al margen del mileísmo puro, son la clave de lo que le pueden asegurar el triunfo a Milei. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué pasa con la UCR ahí, por ejemplo? La UCR está absolutamente desdibujada, como no está el peronismo, ¿no es cierto? Y está también atomizada. No hay un liderazgo claro de la UCR. Una cosa es de Loredo, otra cosa es Manes, otra cosa es Lustó. Entonces, esa oposición, esa atomización a Milei lo favorece. Uh-huh. Pero no le asegura un triunfo. Eso es muy importante. Claro. Muy importante. Eso lo favorece. De ahí a decir que la elección está ganada, es algo absolutamente equivocado. Doctor, la última. Muchos colegas suyos que los seguimos desde aquí, desde Montevideo, hablan de que Milei es una especie de nueva derecha, trazan algunos paralelismos con Bolsonaro, con Trump, con Giorgia Meloni, por poner un caso, con algunos referentes franceses incluso. También algunos hablan de que Milei es como un volver a los 90 y trazan un paralelismo con el Menem, recién llegado de La Rioja. ¿Quién es Milei hoy para la derecha? ¿Significa algo para la derecha o es un fenómeno que hay que leerlo en su justa dimensión y en su momento del tiempo, digamos? Va a depender de lo que pase con el futuro. Si Milei logra consolidar su poder, Milei tiene una gran diferencia con respecto a todos los que vos marcaste, ¿no? Todos los otros tienen un apoyo partidario importante. Milei ninguno. Desde ese punto de vista es novedoso. Milei, con 8 senadores y 20 diputados, ha llegado hasta aquí. Eso es único. Trump en los Estados Unidos tiene, le guste o no le guste a los republicanos, Bolsonaro tiene una estructura partidaria importante, ¿no es cierto? Meloni también. Milei no. Eso es un fenómeno novedoso, realmente, ¿no? Y es un hombre que ha mostrado, por eso Milei es un fenómeno de atracción internacional. Atracción no quiere decir que sea todo bueno. No, claro. La atracción es que llama la atención. Ustedes lo vieron en Montevideo, se vio en el G20, la cantidad de digamos, me pasa a mí, ¿no? Yo tuve, este es el primero, tengo como 2-3 Zoom con colegas europeos hablando del fenómeno Milei. Eso no pasaba con ningún presidente argentino. Sí, hace poco hicimos una entrevista con Vera Bergengruen, que usted también la entrevistó en El Corresponsal, sobre la portada de Time, una colega que además es uruguaya, también hablando del fenómeno, ¿no? De Radical, era el título de la nota. Sí, es algo novedoso, es un experimento, porque te repito, es alguien con un poder político inexistente. Repito, 8 senadores y 30 diputados, minoría absoluta, con una voluntad y una convicción indiscutible, con todo lo que, con el peligro de esta visión de los cruzados, ¿no? La decisión es importante, tener un concepto de cruzado es malo, es peligroso. Doctor Nelson Castro, periodista, conductor de Telenoche en Canal 13, del Corresponsal en TN y de Crónica de una tarde anunciada en Radio Rivadavia, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por ayudarnos a decodificar
¿Cómo viene siendo el primer año de Javier Milei como presidente en Argentina? Gracias, Francisco. Un saludo para vos, para toda la gente de Oriental y toda la gente de Uruguay que siempre están generosos conmigo. Espero estar visitándolos pronto. Que estén muy bien, ¿eh?